del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario. Buenos días, televidentes de Más Televisión, Canal 21. Es un privilegio estar nuevamente en esta cabina de televisión transmitiendo el programa Pescadores de Vidas. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes que está pendiente los días sábados de 8 a 9 de la mañana. De igual manera, Dios pueda bendecir sus vidas allí donde quiera que estén, en su dispositivo o en la televisión. Pueden enviar sus peticiones de oración al 9631-8290 para que nosotros con el pastor estemos orando por sus peticiones de oración. De igual manera, si en algún lugar nos están viendo de Honduras o del mundo, para que ustedes manden sus saludos y de igual manera sus agradecimientos por este programa que Dios ha diseñado para traer bendición al pueblo de Él y a personas que aún no conocen de Él. Vamos a dar inicio orando, pidiéndole para que Dios sea el que dirija este programa de principio a fin. Ahí donde está te voy a pedir que oremos y que me acompañes en oración. Padre, gracias Señor. Gracias Padre por lo bueno que eres, Señor, por lo justo que eres, por lo fiel que eres con nosotros, Señor. Padre, te agradecemos por este día que nos estás regalando, Padre, por el programa Pescadores de Vida, Señor. Que tú, Dios, lo bendigas, Padre, y que bendigas la vida del pastor también que me acompaña hoy, Pastor Carlos, y que todo salga bien para gloria de tu nombre, que lo que prediquemos aquí provenga del Espíritu Santo, Señor, de tu palabra, y no pensamientos humanos ni huecas sutilezas, Señor. Ayúdanos, Dios, para que seas tú el que hables a través de nosotros este día, esta mañana, Padre. Pon de nuevo brillo en nuestra boca, Señor. Te pedimos por las personas que están enfermas, Dios, físicamente, que les dé la sanidad físicamente, pero sobre todo que le dé la sanidad de su alma, de la lepra del pecado, Señor. Y sabemos que la medicina para eso es nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, derramó su sangre para pagar y perdonar todos nuestros pecados, Señor. Gracias por haberlo enviado, Señor, por haberlo resucitado al tercer día y porque está sentado a tu diestra, Señor, a tu derecha. Te agradecemos, Señor, porque los que ya conocemos de ti somos tus ovejas, Señor. Somos tus hijos. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias nuevamente por estar sintonizando el programa Pescadores de Vida. El tema de hoy se llama mansedumbre. Vamos a ver mansedumbre. Y vamos a leer qué significa la palabra mansedumbre. La palabra mansedumbre significa una persona mansa. Es aquella que se caracteriza por su apacibilidad, serenidad y falta de agresividad. Es una persona que se comporta con bondad y gentileza, mostrando fortaleza interior y calma y autocontrol. Eso es lo que significa mansedumbre. Eso es una persona mansa, una persona que se caracteriza por apacibilidad, es una persona pacífica, es una persona que no le gustan los problemas, es una persona que no es peleonera, que no le gusta andar llevando problemas a la sociedad, sino que al contrario, pacifica. Yo he visto muchas veces en las redes sociales que hay gente que está agarrando, se están peleando en las redes sociales y la gente en vez de separarlo, esa riña, más bien ellos contribuyen a estarlo grabando y animando para que se golpeen. Eso no es correcto, eso, porque yo no me alegro que dos personas estén golpeando o que se quieran machetear o que se quieran matar. Nosotros debemos de contribuir a la paz, a la armonía, al amor. Pero la persona que es una persona que no es mansa, es una persona agresiva. Existe en la sociedad dos clases de personas, la persona mansa y la persona agresiva. La persona mansa es aquella que conoce de Dios y ha recibido a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador personal. Y la persona agresiva es aquella que no conoce de Dios y es una persona necia. Es una persona que le gustan los problemas. Hay personas que dicen, yo no me dejo de nadie, dice. A mí el que me las hace, me las paga. Así hay en la sociedad personas que les gustan en los problemas,
que contribuyen a los problemas. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño y estaba en la escuela y yo les decía a ustedes en el programa anterior que yo era peleonero. A mí, antes de conocer de Cristo, a mí me gustaba pelear. Y yo no soportaba que alguien me ofendiera, yo no soportaba que alguien me dijera un mal apodo. Si alguien me decía un mal apodo, lo enfrentaba y quería hasta golpearlo. Y varias veces hice eso, de querer golpear a alguien porque me había ofendido. Nosotros debemos de buscar la paz y perdonar. Hasta que un día mi mamá me dijo: hijo, cuando usted le diga un mal apodo, usted haga como que no es con usted. O palabras necias, me dice, oídos sordos. Así me decía mi mamá. Palabras necias, oídos sordos. Si alguien le dice un mal apodo, calle. Calle. Entonces así hice yo después. Cuando alguien me decía un mal apodo, como que no era conmigo. Y los demás alumnos quedaban viendo, los compañeros, a quién le estaba diciendo el mal apodo, porque nadie respondía. Entonces, como yo no respondía, entonces ya después dejaron de decirme mal apodo y me decían mi nombre. A mí normalmente en la escuela, en el colegio, en la universidad, no me decían el nombre, sino que mi apellido, Peralta. Peralta. Y ahí cuando me decían Peralta, yo volteaba a ver y le dije: ¿qué querés? Pero cuando me decían gordo, no lo volteaba a ver. Cuando me decían otro mal apodo, yo no lo volteaba a ver. Entonces nosotros debemos de tratar, y yo le puedo decir algo: evitar pleito no es ser cobarde. Evitar un pleito no es ser cobarde. Se necesita valor para uno evitar un problema. Cuando alguien me buscaba, yo trataba de evitar el problema. Ya después, cuando yo conocí de Dios y alguien quería pelear conmigo, yo trataba más bien de no pelear con esa persona. Ya después trataba de ser amigo de aquella persona, trataba de ser gentil con aquella persona. Porque muchas veces la gente malinterpreta el hecho de la mansedumbre. Piensa que una persona mansa es una persona que se va a dejar hacer grosería, o que se va a dejar dejar faltarse respeto. No equivoquemos lo que es manso con menso. Una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso, ¿verdad? Hay que también, una persona mansa es aquella que deja pasar la ofensa. Si alguien lo ofende, lo deja pasar. Y no, dice la palabra del Señor, que no respondemos conforme a la maldad de la persona, sino que más bien si alguien nos hace un mal, nosotros debemos de hacerle un bien a esta persona. Es de hacerle un bien. Y así la persona va a ir mirando que nosotros somos diferentes a los demás. Cuando la persona mire que a usted no le gustan los problemas, que a ustedes no les gusta andar peleando. Hay personas que les gustan los problemas. Hay personas que les gusta pelear. Por todo pelean. Por todo discuten. Hay personas que discuten hasta por partidos políticos. Hasta por partidos políticos. Y los políticos dándose abrazos allá en el Congreso, en las reuniones que hacen de política, se dan abrazos y hay gente que hasta se quiere matar por la política. No, que yo soy liberal, no, que yo soy nacionalista, no, que yo soy aquí, allá, y aquella riña. Ya ahorita ya vienen las elecciones generales. Hay gente que se hace enemiga de otra persona, se hace enemiga solo porque aquella pertenece a un partido político diferente a la de él. Solo por eso. Es que vos no sos resistencia, ¿va? Entonces, como no sos resistencia, entonces sos enemigo mío. Y no es así, aún en la misma familia. En la misma familia, yo tengo un hermano, que ese hermano es obcecado. Es obcecado, ni quiera Dios hablar mal uno del gobierno actual. Para él el gobierno actual está haciendo lo mejor. No comete errores para él. Ni quiera Dios hablar mal del gobierno que está ahorita en el poder. Entonces, ¿qué aprende uno? A callar. A callar. Porque aún cuando uno calla es valiente.
Oigan bien lo que les voy a decir esta mañana. Aun cuando uno calla, es valiente, es valentía callar. Dice que la blanda respuesta calma la ira, dice Proverbio. Que la blanda respuesta calma la ira. Si alguien te quiere agredir físicamente o verbalmente, tú no contestes con la misma magnitud de la otra persona que te está ofendiendo. Hay personas que dicen, no, a mí el que me busca me halla. A mí que nadie me diga nada porque yo aquí, allá. Eso es ser soberbio, ser agresivo, ser peleonero. Eso es son personas que les gustan los problemas. Hay personas que se llevan mal entre vecinos, no se quieren. Yo con ese vecino no me llevo bien porque me le pegó una piedrada al perro el otro día y no saben que le pegó la piedrada porque el perro lo quiso morder. Se ponen al lado del perro. Hay gente que de todo le molesta, todo lo que el vecino hace le molesta. Todo. Hay gente que es incómoda. Debemos de aprender a ser mansos, y la única manera de poder llegar a ser mansos genuinamente, no aparentar mansedumbre, porque hay personas que aparentan ser mansas y no lo son. Miren esto también. Hay personas que aparentan ser mansas y no son mansas. Son hipócritas. Y la mansedumbre se conoce realmente cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. No hay otra manera, no hay otra forma. Vamos a leer. Yo te voy a pedir que busques tu Biblia. Si la tienes impresa, búscala. Y si tienes descargada Reina Valera de 1900 en tu celular, de igual manera búscala para que llevemos la lectura juntos. Vamos a leer San Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren qué interesante. Venid a mí todos los cansados y trabajados. Hay gente que ahorita no aguanta, no soporta, está agobiada. Si estás cansado, si estás agobiado, cargado de problemas, ven a Jesús hoy. Él te va a ayudar, Él te va a proteger, Él te va a ayudar a resolver tus dificultades. Y yo los haré descansar, dice. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre con la humildad van juntas. Es difícil que una persona diga que es humilde y que no sea mansa. O viceversa. Es difícil que una persona diga yo soy humilde y no ser manso. Van los dos juntos. La mansedumbre y la humildad de corazón. Cuando la mansedumbre y la humildad es de corazón, es genuina, es real. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando se refiere a y hallaréis descanso para vuestras almas, significa que Dios trae ese gozo, esa paz que el mundo no lo da. Ese gozo inefable, esa paz incomparable, genuina, que solo el Espíritu Santo, cuando mora en nuestros corazones, puede aflorar en nuestra vida cotidiana. Dios quiere que tú seas manso y humilde de corazón, para que haya descanso para tu alma. ¿Quieres vivir una vida en paz, una vida en armonía, una vida tranquila, sin riñas, sin rencor, sin enemistades? Ven a Jesús hoy. Recibe el regalo de la salvación. Acepta ese regalo que Dios te ofrece a través de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz para pagar y perdonar todos nuestros pecados. Porque dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Yo no concibo cuando un cristiano dice, la vida cristiana es dura. Esa es una mentira, esa es una falacia de Satanás. La vida cristiana no es dura. ¿Saben cuál es lo duro? Estar alejado de Dios. Eso sí es duro. Eso sí es llevar una vida dura, cuando uno se aleja de Dios, cuando no tiene a Cristo Jesús morando en su corazón. Esa es una vida dura. Me gustó hace poco que saludé al pastor Carlos que venía, lo saludé y me dije al pastor, le digo, ¿cómo está, pastor? Me dice, le mentiría si le dijera que estoy mal, estoy bien. Los hijos de Dios, Dios tiene cuidado de sus hijos. Somos ovejas de su prado. Dice que en delicadas aguas nos hará descansar y que Él traerá paz y gozo a nuestra vida. El verdadero Hijo de Dios se goza de la justicia. El verdadero Hijo de Dios es feliz a través de las bendiciones que Dios nos da día a día. Dios nos bendice día a día con el simple hecho de abrir los ojos y ver y escuchar los pajaritos que alaban su santo nombre y ver al amanecer. Eso es algo maravilloso. Ese es un privilegio que Dios nos da. Dice la palabra de Dios en San Mateo, vamos a leer San Mateo capítulo 10, versículo 16. Dice la palabra del Señor, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpiente y sencillos como palomas. Sencillos como palomas. Si nosotros queremos ser personas que practicamos la mansedumbre en nosotros, tenemos que ser prudentes como serpiente. La serpiente es prudente. La serpiente se caracteriza por esa prudencia, porque la serpiente sabe y conoce que el hombre y la mujer es enemigo natural de ella. Miren qué cosa. Naturalmente la serpiente sabe que el hombre y la mujer es enemigo natural de ella. Y la serpiente a lo que más le teme no es a los animales del campo, sino al hombre como tal y a la mujer. Por eso es que cuando una serpiente está ahí y siente la presencia de un ser humano, ella huye. Ella huye. Es prudente. Y la serpiente solo muerde el carcañal cuando se siente atacada. Miren algo bien importante aquí. La serpiente solo muerde el carcañal cuando se siente atacada. Si la serpiente no se siente atacada, tú la puedes agarrar si quieres y trasladarla a un lugar más seguro. Pero el enemigo natural que ellas perciben, el calor, porque sus ojos perciben el calor, su nariz percibe el calor del ser humano. Su enemigo natural de la serpiente es el ser humano, la mujer y el hombre. Y ellas huyen cuando sienten la presencia de un ser humano. Entonces tenemos que huir a los problemas. No busquemos los problemas. Seamos pacificadores. Andemos en esta vida con prudencia. Estamos en medio de lobos. Estamos en medio de lobos y lobos con piel de oveja. Tenemos que ser prudentes. Tenés que leer la Biblia para que nadie te engañe. Que no te engañe una religión X o Y diciéndote que si tú eres testigo de Jehová te vas a ir al cielo. Si eres mormón te vas a ir al cielo. Si eres mahometano te vas a ir al cielo. Si eres budista te vas a ir al cielo. No, una religión es algo que el mismo hombre ha hecho por influencias satánicas. ¿Para qué? Para distorsionar la verdad de Dios del Evangelio. Para eso fueron hechas las religiones, para que la gente diga, no, yo voy a esta iglesia, me sigo revolcando en el pecado, pero como yo voy a esta iglesia voy a ser salvo.
Así dicen la gente religiosa. La gente que pertenece a una religión X o Y dice, si yo me reúno aquí, yo voy a ser salvo. Pero me puedo seguir revolcando en el pecado y no hay problema. No es eso lo que dice la Biblia. Porque la Biblia es clara. Ella dice, ¿cómo habiendo muerto al pecado, seguiremos en él? La palabra es clara. Entonces dice, ser prudente como la serpiente y sencillos como las palomas. Las palomitas son sencillas. Por eso cuando Jesucristo fue bautizado en el Jordán, dice que cayó el Espíritu Santo como en forma de paloma. ¿Por qué? Porque la paloma es un significado de paz, de sencillez. Por eso cuando hay un tratado de paz, lo que llevan y simbolizan es una paloma. Porque son sencillas, las palomas son sencillas. La paloma huye. Y algo bien importante es que la paloma tiene tantos enemigos naturales. Estaba observando un día yo que en un solar baldío andaba una palomita comiendo. Y un gato estaba así, un gato, viéndola, observándola. Quería cazarla a la palomita. Pero resulta que el dueño del gato le había puesto un collar de esos de campanita. Tic, 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 sonaba, ¿verdad? Entonces cuando el gato quería saltó a querer atacar, sonó la campanita. Entonces la palomita lo miró y huyó, voló. Y no la pudo atrapar. Nosotros tenemos que tener esa destreza de huir. El diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Es por eso que nosotros, cuando ya conocemos de Jesús, debemos de leer la palabra. Cuando ya conocemos de Jesús, debemos de orar. Cuando conocemos de Jesús, debemos de ayunar, de congregarnos. Porque la paloma es sencilla. Y algo que podemos aprender de la paloma, es que la paloma, ella no trabaja, pero come. Dios le provee. Y debemos de aprender de eso, que Dios es nuestro proveedor, que Dios no desampara a sus hijos, que Dios siempre nos va a dar alimento físico y alimento espiritual. Debemos de ser sencillos como la paloma, no ser soberbios, no ser iracundos y prudentes como la serpiente. La palabra de Dios dice, la prudencia y la sencillez van juntas. La prudencia y la sencillez van juntas. Y nosotros debemos de aprender a ser prudente, a ser sencillo. Muchas veces hay que callar. Hay que callar. Dice la palabra del Señor que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y que la lengua es un músculo que nosotros debemos de controlar ese músculo. Debemos de saber controlar ese músculo. Si vamos a hablar, que sea para edificar, no para destruir. Nosotros debemos de hablar para edificar. Yo sé que lo que yo hablo aquí muchas veces molesta, incomoda, pero tengo que hacerlo. Porque lo que yo hablo aquí es la verdad. Yo aquí no me vengo a inventar cosas. Yo vengo a decir la verdad, lo que la Biblia dice. Y Dios me respalda. Si Dios no me respaldara a mí, yo creo que ya no estuviera con vida. Ya no. Porque si yo viniera a hablar aquí insensateces no basadas en la Biblia, entonces Dios no me respaldara. Este programa ya no siguiera en el aire, ya hubiese desaparecido. Pero cuando las cosas provienen de Dios, permanecen y prevalecen. Y es lo que nosotros debemos de buscar, prevalecer y permanecer. Y la única forma es
conociendo del Espíritu Santo a través de Jesucristo. Si tú quieres practicar la mansedumbre en tu vida, tienes que aceptar a Jesucristo en tu vida. Si no, nunca vas a ser manso. Si no, nunca vas a ser humilde. Hay personas que dicen, no, yo soy humilde. Desde que la persona dice que yo soy humilde, deja de ser humilde. Desde allí. Solo dos personas, oigan bien lo que les voy a decir. Solo dos personas en la Biblia fueron llamados mansos: Jesús y Moisés. A ellos fueron llamados mansos, Jesús y Moisés. Y ninguno de los dos era débil o cobarde. Cuando tú eres manso, no es que eres débil o que eres cobarde. Eran hombres fuertes, de fuerte convicción en su vida e ideas. Se destaca en ella la mansedumbre como actitud mental que se tiene en primer lugar hacia Dios y luego hacia nuestro prójimo. Actitud mental que se tiene en primer lugar hacia Dios y luego hacia el prójimo. Debemos de ser mansos con Dios. Hay gente que le reclama a Dios. Tienen el valor moral de reclamarle a Dios. Y andan mal, porque es lo peor. Otros tienen el valor moral de reclamarle a un predicador de Dios. Cuando verdaderamente andan mal y tienen que reconocer el pecado en su vida. Si tú no reconoces que eres pecador, no vas a venir a Cristo Jesús. Porque vas a creer que no lo necesitas. Es hasta cuando tú te das cuenta que eres un pecador, una pecadora, y que necesitas de alguien que te salve por gracia, vas a reconocer a Jesucristo en tu vida. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándolos los unos a los otros, con paciencia, con amor. Nosotros con toda humildad y mansedumbre, soportándonos. Tenemos que ser humildes, mansos, soportándonos con paciencia. Hay que soportar. El amor duele. Amar a alguien que te ofenda no es fácil. El amor duele. Y hay que ser paciente, hay que tener paciencia con esa persona que no le has hecho absolutamente nada y te vitupera, te levanta falsos. Hay muchas personas que a mí me tienen como machista y hermanos en Cristo. Dicen que yo soy machista porque yo mando en mi hogar. Por eso me tienen como machista. Y que yo maltrato a mi esposa porque yo la gobierno, porque yo la mando. Y eso es lo bíblico. Lo bíblico es que uno sea la cabeza en el hogar. Eso es lo bíblico. Pero ahora, como el mundo está adoctrinando, aún hasta las hermanas de iglesia, con eso del empoderamiento, que se sienten empoderadas, dicen ellas. Ya ahora no se quieren dejar gobernar de su esposo. Y la mujer que no se quiere dejar gobernar de su esposo resiste a Dios. No es mansa. Una mujer que no se quiere dejar gobernar de su esposo no es mansa. Es soberbia. Está llena de orgullo. Ellas le llaman feminismo, le llaman ellas. Empoderamiento. Hermana que estás viendo hoy este mensaje, debes de ser humilde y mansa. Tenés que sujetarte a tu esposo. Yo sé que no es fácil sujetarse, pero tenés que hacerlo, porque de esa manera estás honrando a Dios. Porque la cabeza del hogar es el hombre, como la cabeza del hombre es Jesucristo. Esa es la cabeza de nosotros, los hombres, Jesucristo. Y esa paciencia
Solo la puede dar el amor que nosotros nos sentimos los unos con los otros. Y Dios te ama a ti hoy. Y Dios quiere hoy darte la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Dios quiere que hoy vengas a Él. Dice, venid a mí todos los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a Jesús hoy. Vamos a orar. Yo te voy a pedir que allí donde estés, oremos para que tus cargas sean quitadas de tu vida. Yo te voy a pedir que allí puedas rendir tu vida a Jesús hoy y reconocer que eres pecador, que eres pecadora y que hay un Salvador que se llama Jesucristo esperando por ti. Ahí donde estás, yo te voy a pedir que cierres tus ojos, inclines tu rostro y que digas a continuación estas palabras. Padre Celestial, que reinas en gloria, santificado sea tu nombre. Yo vengo ante tu presencia, Señor, esta mañana, reconociendo que he pecado contra ti, que te he fallado, que he desobedecido tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos. Y te pido perdón en esta mañana por todos mis pecados. Y recibo a Jesucristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Quiero cenar con Él en mi corazón. Quiero que me selles con el espíritu de la promesa en mi corazón. Que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Para que cuando yo esté en las bodas del Cordero en el cielo, decir presente, Señor. Gracias por la vida eterna que me regalas este día, esta mañana, a través de tu Hijo, que resucitó al tercer día, venciendo la muerte, venciendo el pecado, a Satanás y al mundo. Gracias, Señor. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración de fe, has pasado de muerte a vida. Eres un nuevo ser, una nueva criatura. Reúnete en una iglesia cristocéntrica, donde se predica a Jesucristo como el único camino para ir al cielo. Hoy hay fiesta en el cielo, porque más de algún pecador se arrepintió hoy. Y vamos a escuchar esta alabanza, que sea edificación para nuestra vida. La peor tragedia en esta vida es vivir la vida sin ningún sentido, alejado de Dios. Del calabozo al trono, en un menos esperar y un gran peso de gloria después de llorar. Sopló Jesús mi vela cuando mi llanto fue pan y elevó mi cabeza para ponerme a reinar. Soy sacerdote y rey. Para alcanzar la victoria debí pasar por el valle de prueba en Acor, porque el sendero del triunfo fue hacia abajo para subir, pues moriremos cuando no nos levantamos de allí. Mas estuvo una palabra que me dio el calabozo al trono. Hay tesoros escondidos en los túneles más oscuros, las pruebas que pasamos por el nivel de nuestro llamado. El cielo tiene un costo y hay que arrebatarlo. Sopló Jesús mi vela cuando mi llanto fue pan y elevó mi cabeza para ponerme a reinar. Soy sacerdote y rey. Para alcanzar la victoria debí pasar por el valle de prueba en Acor, porque el sendero del triunfo fue hacia abajo para subir, pues moriremos cuando no nos levantamos de allí. Mas
estuvo a una palabra que me dio del calabozo al trono. No es la muerte la peor tragedia en esta vida, es vivir la vida sin ningún sentido, alejado de Dios. Es vivir la vida sin ningún sentido, alejado de Dios. Qué bien, gloria a Jesús. Seguimos aquí, ¿verdad?, en nuestro programa Pescadores de Vida. Así es que Dios les pueda bendecir poderosa y grandemente a cada una de las familias que nos escuchan ahí en su casa. Algo otros pues nos irán escuchando ahí en su carro a través de una pantalla, ¿verdad? Así es que esta mañana el objetivo de estar nosotros acá es para poderles traer bendición a través de la poderosa palabra. Y como todos saben, ¿verdad?, lo que nos escuchan y nos miran, de que estamos hablando de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que la serie todo este tiempo atrás de la cual hemos estado hablando y continuamos hablando es acerca de los frutos del Espíritu. Y qué poderoso cuando habla ahí en Gálatas que uno de los frutos del Espíritu, en Gálatas 5:22, que uno de los frutos del Espíritu es la mansedumbre. Y la mansedumbre es un tema bastante importante en la vida de los cristianos y de las personas, ¿verdad?, que nos miran y nos escuchan, ya que es un área que es bastante fuerte en la vida del ser humano, porque es un área que tiene que ver mucho con el ego, la prepotencia, aún la vanagloria y todas estas cosas tiene que ver mucho con esto. Y como ustedes saben, mis amados hermanos, que el ego en la vida del ser humano es bastante tremendo, pero que como hijos de Dios nosotros tenemos que aprender a ser humildes, a ser mansos, allá no a vivir, dice la palabra, nuestra manera y vana y vieja de vivir como cuando vivíamos sin Cristo. Ahora que hemos venido a Cristo, nosotros tenemos que practicar la mansedumbre, tenemos que ser diferentes, tenemos que cambiar, tenemos que darnos a conocer a los demás por nuestros frutos, por nuestros testimonios, por nuestra nueva manera de vivir en Cristo, porque ya nosotros no nos gobernamos a sí mismos, sino que el Espíritu Santo nos gobierna a nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo nos gobierna a nosotros, entonces se tienen que ver estos frutos, de los cuales ya hemos hablado tiempo atrás y del cual estamos hablando en esta mañana, y es la mansedumbre. Y yo quiero leer ahí un capítulo y versículo en Efesios 4:1. Bendito el Señor. Mire lo que dice la palabra, mi amado hermano, en Efesios. Gloria a Cristo. Bendito el Señor. Alabado sea Jesús. Efesios 4:1. Mira lo que dice la palabra. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad. Oiga bien, ¿verdad? Que esto cabe en lo de la mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, nos habla aquí bien clarito la palabra cuando dice, yo pues, preso en el Señor. O sea, ¿qué significa esto? ¿A qué se refería Pablo cuando hablaba de estas cosas?
Cuando él decía yo preso en el Señor, significa de que cuando nosotros venimos a Cristo, automáticamente todos esos caprichos, prepotencias, todos esos malos hábitos y cuantas cosas que teníamos que desagradaban al Señor, al momento de recibir a Cristo, todas esas cosas tienen que estar presas. Tienen que estar cautivas por la sangre del Cordero, tienen que estar sin valor, sin influencia en nuestras vidas, pero como están presas por el poder de Jesucristo, entonces no tienen que tener ningún valor, ninguna influencia, ningún efecto en nuestras vidas. Entonces, pero imagínense si nosotros como hijos de Dios, que representamos a Jesucristo aquí en la tierra, que se supone que tenemos que vivir conforme a su palabra, conforme al testimonio que Jesús nos dejó, pero todavía estamos siendo prepotentes, orgullosos, vanagloriosos, soberbios, sentirnos superiores a los demás. Entonces, ¿cómo nosotros podemos venir a hablar de un tema como este? Hablar de la humildad, de la mansedumbre. O sea, sería ilógico. Porque sí podemos hablar de ello, pero no deberíamos hablarlo si no estamos viviendo lo que esta palabra dice. Porque entonces, ¿dónde estaría nuestro testimonio? Es más, la palabra ni impactaría también la vida de aquellos que nos están viendo. No impactaría porque sería una palabra que aunque es palabra de Dios, pero saldría vacía de nuestro corazón. Saldría vacía, pero como sabemos que estamos viviendo, nos estamos esforzando por que esta palabra se cumpla en nosotros, entonces por eso venimos a predicar aquí y yo estoy seguro al 100% que esta palabra sale de nuestras vidas con el respaldo de Dios. Y por eso la palabra impacta la vida de aquellos que nos miran y que nos escuchan. Y felicito a mi amigo, a don Maco. El otro día pues él salió, me felicitó, me abrazó y me dijo excelente palabra. Entonces, ¿por qué esto? Porque cuando la palabra, mis amados, sale con el respaldo de Dios, entonces la palabra hace efecto en la vida de las personas. Entonces nosotros, número uno, nosotros que predicamos, tenemos que dar ejemplo de esta palabra de mansedumbre. Y así de carrerita voy a contar uno de los muchos testimonios que yo tengo acerca de la mansedumbre, porque tengo muchos testimonios definitivamente. Estuve un año que había un varón que me molestaba en mi casa. Se contaba, yo creo que se contaba la semana que este varón no me visitaba a la 1 de la mañana, 3 de la mañana. Él me robaba todo lo que hallaba por delante, hermano, gallinas, herramientas, o sea, lo que hallaba por delante, él se lo robaba de ahí, de mi casa, porque mi casa pues no tiene un cerco seguro, como dicen, sino que es un cerco de alambre. Mira, este hombre me provocó exageradamente. Un día, como a los 9 meses de estarme molestando, pero oiga, cuando hizo esto fue que yo le reclamé. Como mi casa es nueva y el contador queda pegado a la carretera, entonces no tenía contador, solo estaba nomás la bajada. Entonces vino este varón y fue como a las 10:30 de la noche y me chocó los cables del contador, hermano, y me agarró fuego mi casa, toda la parte por el lado de afuera. Toda la parte se quemó, todo lo que se había instalado ahí por fuera, hasta el poste de la que hay ahí. Vinieron unos vecinos de ahí y me ayudaron a apagar el fuego. Entonces cuando yo lo miré otro día, porque él me hacía las cosas hoy en la noche y otro día pasaba por enfrente de mi casa, vine y salí y le dije con estas palabras, y yo me gusta ser sincero de lo que yo hago, y le dije, mira, te voy a decir algo. Es cierto que yo de estatura soy un comino a la par tuyo, porque el tipo era muy grande, hermano, un tipo muy grande. Un hombre joven como de unos 28 o 30 años. Y le dije, pero ¿sabes qué? Le digo, yo apartado de Cristo, te aseguro que me considero de que no me serías tal vez como una hormiga para mí, le digo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Le digo entonces, que yo le estoy sirviendo a Cristo y tengo a Cristo en mi corazón. ¿Y sabe qué me dijo ese varón, mi amado hermano? Me dice, pastor, me dice, ¿y por qué cree que lo molesto? Me dice, porque yo sé que usted es cristiano, me dice, y no me va a poder hacer nada a mí.
Y se echó a reír y se fue. Me dijo un vecino que estaba al frente, me dice, verdaderamente usted tiene capacidad. Entonces, no, vecino, le digo, lo que pasa es que yo le sirvo a Cristo y yo tengo a Cristo en el corazón. Y ahí es donde se cumple la palabra, cuando dice que estamos presos, hermano. Estamos presos en el Señor porque Él ya no nos deja actuar. Él ya no nos deja actuar, ya nosotros, ahora tenemos que nosotros poner de nuestra parte, porque no es simple y sencillamente que el Señor no nos deja actuar, no, nosotros tenemos que darle también ese espacio al Señor para ser gobernados por Él. Porque si yo, hermano, quiero ser terco y hacer las cosas de manera, aunque el Señor quiera actuar en mí o ayudarme, Él no lo va a hacer, Él no lo va a hacer, me va a dejar a lo que yo quiera hacer. Entonces tenemos que dar ese espacio nosotros a Él para poder manejar esa mansedumbre y conservarla en nuestras vidas. Gracias al Señor, hermano, el tipo me siguió molestando, hizo cosas más horribles de las cuales no se las puedo contar. Hizo cosas más horribles de lo que hizo de meterle fuego a mi casa. Pero ¿sabe qué pasó? Después de que hizo aquellas cosas más horribles, el Señor puso la mano en él y me lo quitó del camino. Y yo ahí estoy, hermano, feliz, sirviéndole a Cristo. Él ya no está en esta tierra. Lastimosamente se fue sin Cristo, porque se fue sin Cristo, y yo sigo predicando. Entonces, mire qué bonito es practicar la mansedumbre. O sea, esto nos va a traer un beneficio aún a nosotros mismos. Imagínense, si yo no hubiera sido paciente, si yo no hubiera sido humilde en ese momento, hermano, a saber a dónde yo estuviera, o posiblemente yo también estuviera bajo tierra. Entonces se da cuenta que el practicar la mansedumbre es un área que, aparte que vamos a bendecir a otros, nos va a bendecir a nosotros mismos. O sea, número uno, la bendición de la mansedumbre viene hacia mí, primeramente hacia mí, luego hacia los demás. Entonces vale la pena que nos esforcemos por traer cambios a nuestra vida y por mantener los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, porque así vamos a ver la gloria de Dios. Por eso aquí sigue diciendo la palabra, dice, con toda humildad, oiga, humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora, ¿por qué el Señor dice soportándonos con paciencia? Porque Él sabe que como individuos, como seres humanos, nos podemos fallar unos con otros. Pero dice que tenemos que soportarnos. Vaya, yo les digo, en mi punto de vista, yo soy un pastor, y tener el llamado pastoral, hermano, yo puedo decirle que es uno de los llamados más fuertes que hay bíblicamente en cuanto a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque son 5 llamados de los cuales habla la Biblia, pero uno de los más fuertes es el llamado pastoral, porque aquí a uno le pasa, hermano, de todo. De todo. Yo quiero decirle que yo en mi caminar con Cristo, en esto de ser pastor, yo tengo hasta cicatrices en mi cuerpo, y Dios lo sabe. Tengo cicatrices en mi cuerpo de lo que he pasado por predicar el Evangelio. Pero gracias a Dios, hermano, me he mantenido, no he levantado mis manos cuando me han pasado estas cosas, y Dios se ha glorificado en aquellos que se han levantado en contra de mí. Entonces, mis amados hermanos, cuando la palabra dice que nos soportemos unos con otros, es porque Él sabía que nos íbamos a fallar. Entonces, ¿yo qué hago, hermano? Cuando yo veo todas estas cosas que me pasan, entonces yo me apego a la palabra y solo le digo, Señor, dame paciencia, dame paz, dame tranquilidad, ayúdame a sobrevivir a este proceso que estoy pasando. Y gracias al Rey de Gloria he sobrevivido a los procesos, y me he dado cuenta que después de ese proceso, más bien salí victorioso al otro lado del camino. Me he dado cuenta que después de ese proceso, más bien fue como una enseñanza y una lección para mi vida, para el nuevo tiempo que Dios va a traer a mi vida. Porque si hay algo que yo he aprendido, es sacarle provecho a dos cosas en el Señor: tanto a lo bueno que me pase como a lo malo que me pase. Porque Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, cuando yo entiendo la palabra de todas las cosas, es que aún la enfermedad que quiera venir a mi vida me va a ayudar para bien. O sea, yo soy determinado en el Señor, hermano, que aún la enfermedad, los problemas y los ataques del enemigo en contra de mí,
esos me van a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque de esos voy a salir más sabio, voy a salir más inteligente, voy a salir más fuerte. Entonces, me he dado cuenta, hermano, que he entendido el llamado que Dios me ha hecho y que le estoy sacando provecho a todo lo que me está pasando en el Señor. Le estoy sacando provecho. Mi esposa a veces me dice, bueno, y es que usted no siente. ¿Cómo no? Sí siento. Yo soy humano igual que cualquiera de ustedes. O sea, yo soy de carne y hueso. Tengo sentimientos, tengo pasiones, tengo debilidades y tengo cuantas cosas, emociones. Entonces, yo siento igual que cualquier ser humano. Lo que pasa es que yo he entendido el nivel al cual Dios me ha llamado. Lo que pasa es que yo he entendido que vivir en Cristo, hermano, es vivir una vida, como quien dice, de paz. Yo no me voy a cargar por todo lo que me hagan o que me digan, porque si yo me cargo con los problemas que vienen a mí, ¿sabe qué va a pasar, hermano? El afectado voy a ser yo. Yo he habido veces, hermano, que aunque por fuera la gente me vea llorando por los problemas que me pasan, porque claro, soy humano y aunque por fuera me vea llorando, pero por dentro yo tengo paz. Por dentro yo le estoy diciendo, Señor, gracias por lo que me está pasando. Porque aunque me duele lo que me está pasando, pero yo siento aquella paz por dentro. Siento aquella paz. ¿Y qué ha pasado? Que después de ese proceso, hermano, salgo victorioso. Porque dice la palabra que Él honra a los que le honran. Entonces Dios siempre me ha honrado después que he salido de un proceso. Entonces, mis amados, necesitamos vivir la palabra. Hermanos en Cristo que me están viendo y me están escuchando, sopórtense, hombre. A veces la gente lo que hace es cambiarse de iglesia. Pasó algo ahí, hermano, pasó algo y lo primero que dicen, no, me voy a cambiar de pastor, me voy a cambiar de iglesia, porque mucha gente, hermano, no se va de las iglesias por el pastor, sino que se van por otros miembros, por problemas que han tenido con otros miembros. ¿Y sabe qué veo yo en esa gente, hermano? Que esa gente anda a medias con el Señor cuando se va para otro lado. ¿Sabe por qué? Porque en vez de cambiar de actitud y en vez de ser pacientes, en vez de ser humildes, en vez de ser mansos, lo que hacen es irse para otro lado. Yo quiero decirte en esta mañana una gran verdad. En otro lado también hay problemas como lo hay en tu iglesia. Es más, te puedes llevar una sorpresa que pueden haber peores problemas allá. Por eso Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, el que es el actor y el consumador de la fe. Pablo dijo esa palabra. Entonces, sé paciente, sé humilde, sé manso y no pongas los ojos y la mirada en tu pastor o en tus hermanos en Cristo. Al contrario, esta palabra dice aquí que nos soportemos, dice, en el amor de Cristo, que nos amemos y nos soportemos esas cosas. Entonces, al soportarnos, ¿qué pasa? Ahí dentro, entonces, la mansedumbre, cuando nosotros comenzamos a soportar las cosas que nos pasan, entonces viene la mansedumbre. A mí hay mucha gente que me ha dicho, pastor, ¿y usted en cuántas iglesias ha estado? Pues yo le digo, desde que yo tenía 17 años que acepté a Cristo, tengo 39 años hoy en día, estoy en la misma iglesia, hermano. Usted me preguntará, pastor, qué lujo de iglesia, ahí no hay problema. No, hermano, mire, me ha pasado de todo, pero ¿sabe qué pasa? Yo vivo lo que dice la palabra y yo amo a mis hermanos en Cristo, yo amo a mis pastores, a mis coberturas, y aunque han habido impases, porque los han habido, montones de impases, pero ahí estamos. Tanto ellos me han soportado a mí como yo los he soportado a ellos. Ahí estamos amándonos en las buenas, en las malas, los amamos. Si nos fallamos, nos perdonamos y seguimos adelante, porque eso es servir a Cristo. Eso es ser manso, hermano, en cuanto a lo que esta palabra dice. Pero hay cristianos, hermano, que usted no nos puede, no los puede pero ni apuntar así, porque están que pican, hermano. Son peor que un barba, le llamo yo. Esa gente, hermano, definitivamente, yo lo hablo así, necesitan a Cristo en su corazón. Lo necesitan, porque el verdadero cristiano es manso, es humilde. Ojo, como decía el evangelista, manso, no menso. Eso tenemos que saberlo manejar, porque hay gente, hermano, que ha leído esta palabra y no la ha entendido, y si le,
en cualquier problema lo que hace es meter la cabeza y que le boten la cabeza y ya. No, hermano, no. Hay cosas en las cuales usted no tiene que meter la cabeza, sino que está bien, no las va a defender al tú por tú, pero mire, apartarse de ahí. O sea, usted mira un problema que realmente se salió de sus manos, entonces huya. Mi pastor siempre dice algo: al enemigo no se le huye por miedo, al enemigo se le huye por sabiduría. Por sabiduría. Le digo por las cosas que a mí me han pasado. A mí me han pasado problemas, hermano. O sea, atentados, que ese que yo le cuento, ese es, pero como así de pequeñito para los otros problemas que me han pasado. ¿Y sabe qué he hecho yo? Mire, mejor me voy del lugar donde estoy, porque yo sé que si yo sigo ahí, yo voy a fracasar. Problemas que he tenido con amigos, problemas que he tenido en cuestiones de negocios que he hecho. Entonces yo lo que hago, hermano, que mejor me aparto, porque la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Entonces, qué poderoso, hermano, esta palabra. Dice aquí, manso quiere decir humilde, pacífico y de dominio propio. O sea, cuando tú eres manso y tú eres humilde, significa que tú te dominas, tienes un dominio propio, y la palabra lo habla de eso. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuándo es que hay dominio propio? Cuando a ti te viene un problema y tú sabes manejarlo. No te pones a arreglar el problema al tú por tú, ni con armas, ni con machete, ni con nada, sino que tú sabes manejarlo, y o sea que arregles tu problema, o sea que no, pero tú saliste limpio de ese problema. Entonces eso es tener dominio propio. Alguien te busca a pleito o algo, entonces tú vienes y te apartas. Mire, el que se aparta no es que tiene miedo, el que se aparta es que es sabio y se ama a sí mismo y tiene dominio propio. Entonces imagine qué bonito lo que dice aquí. Manso quiere decir humilde, pacífico y de dominio propio. ¿Quiénes fueron ejemplo de mansedumbre en la Biblia? Moisés y Jesús. O sea, Moisés y Jesús fueron ejemplo y el modelo para nosotros. Seamos mansos. Y si hablamos ya en el término de humanidad, definitivamente, y apartando a Jesús, ¿verdad? Y hablamos ya de los hombres definitivamente de esta tierra, bíblicamente no hay uno como Moisés. Usted me podría decir, pastor, Abraham. No, Abraham fue un hombre que es el padre de la fe, dice la Biblia. Le creyó a Dios ya en cuanto a fe. Pero Abraham no, o sea, Dios no lo puso a hacer un trabajo como el que puso a hacer a Moisés. O sea, Moisés es un trabajo, hermano, en el Señor definitivamente tremendo. Cuando Dios lo manda a sacar a aquel pueblo, o sea, usted lee, hermano, toda esa historia, usted va a ver que Moisés fue provocado a ira en un sinnúmero de veces. Y usted mira, pastor, pero Moisés pecó cuando quebró las tablas de la ley, también cuando golpeó la roca. Sí, ahí falló Moisés, pero yo quiero decirte de un 100% que el ser humano puede fallar en cuanto a la mansedumbre. Moisés falló nomás un 2%. El 98% de Moisés fue manso en cuanto a su llamado. Y lo puedes buscar con todos los versículos y capítulos de la Biblia. Moisés fue manso. O sea, Moisés fue un hombre que para todo lo que le pasó, hermano, es posible hasta se viera descarriado. Hasta se viera descarriado. Porque él tuvo un llamado fuerte. Entonces, bíblicamente no hubo hombre como Moisés en cuanto a la mansedumbre, como le digo, apartando a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús es un caso, pues, definitivamente especial. Entonces, tenemos que nosotros, mis amados hermanos, aprender de ellos y ser mansos como ellos. Vamos a ver qué dice Isaías. Isaías 57, Isaías 57:7. Mire lo que dice la palabra, hermanos, en Isaías 57:7. Dice, ¿ve? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿A qué se está refiriendo aquí? A cuando agarraron a Jesús y le hicieron todo lo que le hicieron, hermano. Imagínese lo que dice esta palabra tan preciosa. Dice angustiado. Oiga, uno, hermano, por manejar la mansedumbre en el Señor, muchas veces tiene que ser angustiado. Si angustia uno
O sea, se angustia uno por tal de manejar la mansedumbre, porque usted cree que es fácil, hermano, que alguien le pegue un golpe a un hijo suyo por algo que se sabe que no tenía razón, pues, de pegárselo. ¿Usted cree que es fácil aguantar eso? Y le hablo de eso porque son cosas que yo las he vivido, hermano, donde me han golpeado mis hijos en mi propia cara. Y por cosas que ni siquiera vienen. ¿Y sabes qué? Yo, hermano, solo he llorado y me he quedado callado. He aguantado. Más bien he tratado de controlar a otras personas que han querido defender ese golpe que le pegaron a mi hijo. Más bien los he controlado. Y aunque por dentro, o sea, aunque por fuera yo estoy llorando, hermano, pero por dentro yo me estoy manteniendo. Entonces, ahí, hermano, uno entra en un momento de angustia. En un momento de angustia. Usted sabe, los hijos se aman, hermano. Los hijos se aman, pero tenemos que aguantar y soportar todo eso. Y qué lástima que el tiempo se me acabó, ¿no? Porque hay mucho este tema, hermano. Ojalá lo continuemos el siguiente sábado, porque es muy profundo realmente esto. Si es que yo en esta mañana quiero bendecirte ahí donde estás e invitarte a que el próximo sábado nos sintonices a la misma hora, de 8 a 9 de la mañana. Así es que vamos a orar para dejar despedido este programa. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso y bendito de Jesús. Señor amado, yo bendigo a toda persona, Padre, que escuche y que vea este medio, Señor, por el cual estamos transmitiendo esta palabra. Padre glorioso, que así como esta palabra ha hecho efectividad en mi vida, aún de mayor manera la haga en aquellos que nos están viendo y que van a seguir escuchando esta palabra, Señor. Que de mayor efectividad también en ellos, Padre, esta palabra haga rema en sus vidas. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Así es que Dios te bendiga. La paz de Cristo. Preciosa sangre, la sangre de Jesús.